A continuación veremos 23 verdades sobre la vida de Jesús que no todos conocen. 1. Jesús vino de una ciudad insignificante. Jesús nació en Belén, sin embargo, creció y se desarrolló en Nazaret. La mayoría de arqueólogos coinciden en que en la ciudad de Nazaret había entre 200 a 400 habitantes. Por esa razón, el discípulo Natanael en su llamado se burló de Jesús diciendo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? 2. Jesús en calidad de humano no lo sabía todo. De acuerdo a Lucas 2, 49 al 52, a los 12 años Jesús tuvo conciencia de que era especial y crecía gradualmente en conocimiento y estatura. 3. La traducción tradicional sobre la profesión de Jesús es que era un carpintero. Sin embargo, la palabra empleada en el original griego para describir su profesión es tecton, que hace alusión a un artesano o jornalero. Así que es probable que Jesús haya hecho puertas, mesas, bases para lámparas, arados, paredes de piedra y haya ayudado en la construcción de viviendas. Este trabajo era durísimo ya que implicaba acarrear herramientas, madera y piedras por toda Galilea. 4. Jesús necesitaba tiempo a solas. Gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló cerca del mar de Galilea. Las ciudades de aquel tiempo estaban muy cercanas, así que las multitudes constantemente agolpaban a Jesús, y Jesús sentía deseos de separarse de ellos y pasar tiempo a solas en oración. Se cree que uno de los lugares favoritos de Jesús era la cueva Eremos, que se encuentra cerca de la costa, a poca distancia de Capernaum. 5. Jesús no quería morir. Él estaba consciente de su ministerio terrenal y que el mismo debía llegar al clímax con su muerte. Sin embargo, él no quería morir. Jesús en Getsemaní oró: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús no era una especie de suicida, pero al comprender que esa era la voluntad del Padre, aceptó morir sin importar que fuese crucificado. 6. De antaño se ha representado a Jesús como un hombre delgado, alto, de porte europeo con piel clara y ojos celestes. Sin embargo, tal descripción no se corresponde con la fisionomía o apariencia de los pobladores de Medio Oriente en el siglo I. Así que lo más probable es que Jesús haya sido de tez morena por su exposición al sol, y de ojos y cabello de color oscuro. 7. Jesús amó a todos. Jesús no hacía excepciones ni discriminó absolutamente a nadie, sin importar su lineamiento de pensamiento lógico, religión e inclinación sexual. 8. Jesús no nació el 25 de diciembre del año 1. La estrella en Belén que vieron los magos era producto de la alineación de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Dicha constelación sucedió el año 7 a.C., entre los meses de mayo y noviembre. 9. Su nombre era común en el siglo I. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, el cual era un nombre muy común para la época y el lugar donde se desenvolvió su ministerio terrenal. Los arqueólogos han logrado desenterrar a más de 70 tumbas del siglo I con ese nombre. El nombre de Jesús era muy común tomando en cuenta la cantidad de personas que vivían durante esa época. 10. Jesús tiene ancestros corruptos. En el árbol genealógico de Jesús figuran personajes como Jacob, quien en su momento usurpó a su hermano mayor; Judá, quien junto a su hermano vendió a José como esclavo; Rahab, quien era prostituta; Salomón se casó con 700 mujeres, fue idólatra y anduvo en magia oscura; y por último los reyes Roboam y Abías, quienes se apartaron totalmente de Dios. 11. No se sabe ni el nombre ni la cantidad de magos que visitaron a Jesús. La tradición de los 3 reyes magos y sus nombres surgió a mediados del siglo VI en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Ravenna, Italia. Ahí fue donde se le asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. 12. Jesús hablaba varios idiomas. El arameo era el idioma principal de los judíos en esa época. Aprendió hebreo para poder estudiar la Torá. Con el centurión y el Poncio Pilato es probable que haya hablado en griego. Los romanos hablaban en latín, pero se comunicaban con los judíos en griego. Es probable que Jesús haya sabido unas cuantas palabras en latín. 13. Jesús tenía emociones como cualquier otro ser humano. En ocasiones se le ha representado a Jesús como una imagen sin emociones. Sin embargo, en ocasiones mostró enojo, felicidad, tristeza, compasión y otras emociones a lo largo de los evangelios. 14. Jesús afirmó ser Dios. La afirmación de Jesús sobre su deidad apenas se nota en la traducción al castellano. Sin embargo, en el original griego se nota que fue explícito. Jesús en Juan 8:58 se llamó a sí mismo con el mismo nombre que Dios usó para hablar a Moisés en Éxodo 3:14. Los fariseos entendieron claramente esta afirmación de Jesús, por esa razón su deseo de matarlo fue más intenso. 15. Jesús resucitó a 3 personas en su ministerio terrenal. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. La otra resurrección se corresponde con la hija de Jairo y por último a Lázaro, hermano de Marta y María. 16. Dios habló audiblemente a Jesús 3 veces. La primera vez lo hizo en su bautismo, la segunda en la transfiguración y la tercera tiempo antes de su crucifixión. 17. Jesús padeció de martirosis horas antes de su crucifixión. Jesús, mientras estaba orando en Getsemaní, en Lucas 22:44,
dice que estaba sudando como grandes gotas de sangre. Esta condición en medicina se conoce como hematirosis, la cual consiste en una hemorragia en los vasos sanguíneos que suministran a las glándulas sudoríparas. Esto se da cuando hay una ansiedad mental severa activa. 18. El supuesto crimen de Jesús se escribió en un letrero sobre la cruz. En dicho letrero se escribió en latín, arameo y hebreo: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En las obras de arte y crucifijo se lee la inscripción INRIT, que deriva de las primeras letras de dicho letrero en latín: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. 19. La crucifixión era algo común en Roma. Los romanos tenían la costumbre de azotar y crucificar a toda aquella persona sospechosa de estar en desacuerdo con el imperio romano. Las personas crucificadas se cuentan por decenas de miles. 20. Jesús, tras su resurrección, se le apareció a sus seguidores 12 veces. Se apareció a María Magdalena, a la mujer en la tumba, a Pedro, a los viajeros en el camino de Emaús, a los discípulos sin Tomás, a los discípulos incluyendo a Tomás, a los discípulos mientras pescaban, a los discípulos en la montaña, a la multitud de 500 personas, a Santiago, a los que estuvieron en su ascensión y por último al apóstol Pablo. 21. Jesús tuvo muchos medio hermanos. Entre ellos figuran Santiago, José, Judas, Simón y otra media hermana de las cuales no se menciona el nombre. El vocablo griego Adelfo significa una misma matriz, y en Mateo 13:55 y Marcos 6:3 la palabra griega Adelfo se figura como sustantivo nominativo plural masculino. 22. Los discípulos de Jesús eran jóvenes. Se ha creído popularmente que eran personas de más de 30 años. Sin embargo, se cree que eran más jóvenes por lo que Jesús era su maestro. Algunos han llegado a afirmar que tenían aproximadamente unos 20 años. 23. La vida oculta de Jesús. Algunas personas han aseverado que Jesús fue a la India entre los 12 y los 30 años y que probablemente es el santo Isa de los escritos budistas. Sin embargo, esto no coincide con el Jesús histórico del siglo I, quien abiertamente profesó el judaísmo. Lo probable es que Jesús durante los 12 a los 30 años haya aprendido y ejercido el oficio de su padre como carpintero, o como sugiere el Nuevo Testamento en griego, como artesano que trabajaba con piedra y madera para trabajos refinados. En ese periodo de tiempo es probable que Jesús haya terminado su formación académica. En su niñez haya asistido a la llamada casa del libro, que equivale a una escuela primaria, y donde aprendió a leer los textos sagrados en hebreo. Después haya continuado estudiando el nivel secundario en la casa de la interpretación, en el lugar que se le enseñaba a los judíos los elementos básicos para interpretar y cumplir con las leyes judías. La historia de Yeshua Bar Yosef, alias Jesús de Nazaret. Popularmente se le conoce como Jesús de Nazaret, pero su nombre de pila era Yeshua Bar Yosef. De acuerdo a fuentes históricas y astronómicas, Jesús nació en el verano del año 7 a.C. en la ciudad de Belén, después vivió en Nazaret, en una pequeña ciudad llamada Galilea. Durante su infancia y juventud tuvo una formación académica normal para la cultura de su pueblo. Primero asistió a estudiar en la casa del libro, en donde aprendió a leer los escritos sagrados en hebreo, y posteriormente estudió en la casa de la interpretación, en donde aprendió a cumplir e interpretar las leyes judías. Aprendió el oficio de su padre, que en griego es tecton. Comenzó a predicar y hacer milagros a la edad de 30 años, a los 33 años muere crucificado y resucitó 3 días después de su muerte.